tenemos al experto en temas de historia, que es el ingeniero José Luis. Él además es un maestro historiador que viene a pues, instruirnos al respecto, porque luego solamente ubicamos a 3, 4 personajes de la Revolución, maestro José Luis Ortiz, pero hay un montón. Primeramente, pues muchas gracias por invitarme. Un saludo a su amable culto auditorio. Lo que muy poca gente sabe es quién diseñó. Todo el mundo cree que Villa, Madero y Zapata hacen la revolución. La revolución la diseña don Luis Cabrera, don Ponciano Arriaga, Antonio L. Villarreal, Antonio Díaz Soto y Ugamo, el primer agrarista de México, los 3 hermanos Flores Magón y los 3 hermanos Cerdán. ¿Y cuál era el objetivo principal de esa búsqueda, de esa iniciación? Yo creo que el régimen de Porfirio Díaz se venía ya deteriorando. México ya no era México fue el primer productor de plata y era prácticamente el sustento, y el campo mexicano es el sustento con Porfirio Díaz. Pero había mucha opresión y la gente ya la riqueza estaba muy acumulada y se buscaban ya nuevos horizontes. Entonces estaban, por ejemplo, las haciendas henequeneras de Yucatán, las del Valle del Mezquital, donde había demasiada opresión, donde eran jornadas de las 4 de la mañana a las 8 de la noche con un salario de miseria y con una comida de risa. Todo eso fue forjando para que el México fuera despertando y fuera buscando un camino diferente. Oiga, maestro, y dentro de este tema, recordemos también que pues, Francisco Madero y también Zapata fueron personalidades muy importantes y para muchos llamados héroes. ¿Es verdad esto o no? Porque sabemos que la historia de lo que nos cuenta, ¿no, amigo? En la escuela, de repente ahí no hay tanta verdad. La historia ¿Pero cómo lo ve usted? La historia está muy deformada. Francisco Madero es el apóstol de la democracia. Villa y Zapata pues surgen prácticamente después, pero todo el mundo cree que Villa y Zapata son la misma persona. Es algo abismal. Francisco Villa se mete a la revolución por salvar su conducta, su forma, y Emiliano Zapata desde 1903, él defendía las tierras de Anenecuilco. Se las arrebata a la hacienda del hospital y eso hace que Emiliano Zapata surja después del 20 de noviembre. También hay que entender, la revolución no iba a estallar el 20 de noviembre. Unos decían que iba a ser el 25 de diciembre y otros el 1 de enero. Pero lo que sucede en Puebla, los hermanos Cerdán estaban recopilando armas y el día 20 de noviembre, creo que el día 18 de noviembre, les catean la casa, el jefe de la policía de Puebla, pero el jefe de la policía de Puebla dicen que doña Carmen Cerdán fue la que lo mató, porque él se meten a su casa y es el primer muerto de la revolución, y es donde prácticamente estalla la revolución. Posteriormente, al siguiente día en el estado de Chihuahua, otro personaje se levanta en armas, pero usted tiene toda la razón. Los que le dieron sustento a la revolución pues fueron Francisco Villa y Emiliano Zapata. Y aún aparece por ahí también el diccionario de Venustiano Carranza. Y don Madero, no obstante de ser el abuelo de don Francisco Madero, don Evaristo Madero, era el 6º capital más importante del país. Viene Francisco Madero a Jalisco una vez a promoverse y le dicen, alguien le grita que por qué no les da pan en lugar de mensaje. Él les dijo, el pueblo mexicano no tiene hambre de libertad, no hambre de pan. De vivir y exigir ya derechos que no tenían. Yo le quiero hacer una pregunta, maestro. De todo esto que sucedió, digo, hay muchas opiniones también encontradas, verdades, mentiras y demás, pero ¿qué podría usted decir que ahora en la actualidad cambió después de la Revolución Mexicana a México en economía, en la parte social, en la parte de democracia? ¿Sí hubo un cambio? Vengo de otro programa de radio y me hacían una pregunta muy importante. ¿De qué sirvió la Revolución Mexicana? ¿De qué sirvió ese 1.000.000 de muertos, esas 300,000 viudas y un gran número de muertos? Yo creo que sí. Después de la Revolución hay que entender que la Revolución Mexicana fue el suceso social más importante en el mundo en el siglo pasado. Fue primero que la Revolución Rusa, y dicen que la Revolución Rusa se nutrió prácticamente de lo que fue el ideal o la forma de la Revolución Mexicana. Usted tiene toda la razón. La pregunta es, ¿sirvió de algo? ¿Sigue siendo lo mismo? Yo creo que fue un parteaguas. Se despertaron muchas cosas. Lo que pasa es que también la historia la hacen los triunfadores.
Acuérdense, otros dicen, bueno, la Revolución Mexicana solo sirvió para que muchos generales que hicieron la Revolución Mexicana se enriquecieran y siguieran oprimiendo a los peones de las haciendas. Que el campesino pues fue la carne de cañón prácticamente de la Revolución Mexicana. Campesinos que en las haciendas estaban oprimidos, ellos prácticamente por su cuenta se juntan con Villa con Zapata y se van y forman los grandes ejércitos de la División del Norte, del Caudillo del Sur, pues eran peones de las grandes haciendas. Entonces, su pregunta es importantísima y la dejamos en el aire. ¿Sirvió de algo la Revolución Mexicana? ¿Es prácticamente lo mismo? ¿O fue solamente el discurso de hace 70 años de todos los políticos? Exacto. ¿No? Oiga, última pregunta. ¿Alguna persona que la historia no le hizo justicia? O sea, que no aparece y debió de haber aparecido. A los hermanos Flores Magón. Ricardo quiso ser vicepresidente con Madero, Madero no lo apoyó, se apoyó mejor a Pino Suárez, pero Ricardo Flores Magón funda un periódico que se llama Regeneración, y es el que empieza desde 1900 a atacar el régimen de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se los manda a quemar, él después renta otro periódico con el nombre del hijo del Aguizot, también se lo queman, pero el lema de Tierra y Libertad no es de Zapata. Dicen que es de Ricardo Flores Magón. Yo creo que a los hermanos Flores Magón, a los tres hermanos Flores Magón, se les debe mucho reconocimiento porque los hermanos Cerdán fueron mucho más conocidos. Los hermanos Flores Magón nacen en Oaxaca de una familia muy pobre, los tres son abogados, y los hermanos Cerdán pues tenían un poquito, eran de personas más acomodadas, y como que también nos hace que tengas un poco más de difusión y reconocimiento por las grandes historias, ¿no? Ahí está. Esto lo podemos encontrar, creo, amigo, en su libro, ¿verdad? Sí. El otro Porfirio Díaz. En el otro, pero también hay otro mejor que se llama Zapata de carne y hueso, el sueño Zapata de carne y hueso. Maestro, con eso nos Gracias. quedamos porque tenemos que irnos a corte comercial. Le agradecemos mucho que venga a instruirnos. No, bueno, pues yo estoy de vacaciones, yo sí. Bueno, ya dijo, el siguiente miércoles nos trae la segunda parte. Y gracias por darle voz a los desvalidos. Gracias. Ay, gracias. Vamos a un corte y regresamos. De Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador.